El carácter individual de un hombre no puede predecirse a partir de la observación de los planetas, como pretende la astrología. Sin embargo, el curso general de la vida humana, en lo que respecta a sus distintas etapas, puede compararse con la sucesión de los planetas, de modo que podemos decir que pasamos bajo la influencia de cada uno de ellos a su debido tiempo. A los 10 años, Mercurio está en ascenso y, a esa edad, un hombre, como este planeta, se caracteriza por una movilidad extrema dentro de un ámbito reducido, donde las trivialidades tienen una gran conmoción en él. Sin embargo, guiado por un dios tan astuto y elocuente, progresa fácilmente. Venus comienza su dominio durante su 20º año, y entonces el hombre se entrega por completo al amor de las mujeres. A los 30, Marte toma protagonismo, y el hombre se vuelve enérgico, fuerte, audaz, belicoso y arrogante. Cuando un hombre alcanza los 40 años, cae bajo el dominio de los 4 asteroides, es decir, su vida gana algo en amplitud. Es frugal, en otras palabras, con la ayuda de Ceres favorece lo útil, tiene su propio hogar bajo la influencia de Vesta, Palas le ha enseñado lo que necesita saber, y su esposa, Juno, gobierna como la dueña de la casa. La siguiente etapa, a los 50 años, está dominada por la influencia de Júpiter. En este periodo, un hombre ha sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos y puede sentirse superior a la generación que lo rodea. Todavía disfruta plenamente de su fuerza y es rico en experiencia y conocimiento. Y si posee poder y posición, tiene autoridad sobre todos los que están en su entorno inmediato. Ya no está dispuesto a recibir órdenes de otros, ahora quiere mandar él mismo. El trabajo más adecuado para él en este momento es guiar y gobernar dentro de su propia esfera. Este es el punto en el que Júpiter alcanza su cúspide y en el que un hombre de 50 años está en su mejor momento. Luego llega Saturno, alrededor de los 60 años, pesado como el plomo, torpe y lento. Finalmente, llega Urano, o como suele decirse, el hombre asciende al cielo. La muerte es el gran depósito de la vida, todo proviene de Orcus. Todo lo que ahora está vivo estuvo una vez allí. Si pudiéramos entender el gran truco mediante el cual esto ocurre, todo quedaría claro. Las personas pueden advertirnos tantas veces como quieran sobre la fugacidad del tiempo, pero mientras somos jóvenes, la vida nos parece un horizonte infinito, algo que se extiende sin límites ante nosotros. Nos entregamos al presente sin preocuparnos demasiado por el futuro, pues sentimos que siempre habrá más tiempo, más oportunidades, más momentos para hacer lo que ahora posponemos. Solo aquel que ha vivido lo suficiente, aquel que ha visto cómo los años se desvanecen como un río que fluye sin detenerse, puede mirar atrás con claridad y comprender lo rápido que todo pasa. Un anciano podría intentar advertir a un joven, decirle con sinceridad y con cierto pesar que los días, los meses y los años se escapan de las manos antes de que uno siquiera los note. Podría insistir en que la juventud no es eterna, que cada momento que parece insignificante se suma a la gran cuenta del tiempo, llevándonos inevitablemente hacia un futuro que, cuando llegue, nos hará preguntarnos cómo fue que pasó todo tan rápido. Pero la verdad es que el joven no puede entenderlo realmente. No porque le falte inteligencia, sino porque todavía no ha sentido esa pérdida, porque el tiempo para él sigue siendo algo abstracto, un recurso inagotable. La percepción del tiempo cambia con los años, y es solo cuando nos encontramos en la vejez, mirando hacia atrás, cuando finalmente comprendemos aquello que nos dijeron tantas veces, que la vida es breve, que los días que parecían interminables en la juventud ahora se sienten como un suspiro, y que sin darnos cuenta, hemos llegado al punto en el que solo podemos recordar lo que alguna vez fue y preguntarnos a dónde se fueron todos esos años. Vivimos atrapados en la rutina diaria, solo para darnos cuenta demasiado tarde de que los momentos de la vida fueron efímeros, como arena deslizándose entre nuestros dedos. Pero, al volvernos conscientes del flujo incesante del tiempo, podemos aprender a apreciar el momento, valorar la belleza de la vida y afrontar sus desafíos con sabiduría. Cada etapa de la vida trae consigo ventajas y desventajas, y al ser conscientes de dónde estamos, de dónde hemos venido y hacia dónde vamos, podemos aprender a navegar mejor la tormentosa existencia. Al menos, esa es la respuesta de Schopenhauer a la pregunta de qué es lo mejor que podemos esperar de la vida. No existen guías más valiosas que aquellas que ofrecen un marco analítico para comprender las acciones del desarrollo humano a lo largo del tiempo. Los aforismos de Schopenhauer, sobre la sabiduría de la vida, operan al mismo tiempo como un modelo explicativo y un instrumento de autoevaluación, permitiendo analizar las distintas fases de la existencia desde una perspectiva tanto filosófica como empírica. A través de su obra, el filósofo evalúa las transiciones entre la juventud,
caracterizada por una notable plasticidad cognitiva y un optimismo derivado de la inexperiencia, y la vejez, donde la acumulación de experiencias modifica los patrones de percepción y respuesta ante la realidad. Schopenhauer presenta una reflexión sobre la naturaleza del tiempo y su impacto en la conciencia individual, señalando cómo la subjetividad del tiempo experimentado varía a lo largo de la vida debido a factores como la habituación, la memoria episódica y la anticipación del futuro. Así, su obra no solo ofrece un esquema descriptivo del ciclo vital humano, sino que también sugiere estrategias racionales para optimizar la toma de decisiones en cada etapa, en función de las limitaciones y posibilidades que impone el desarrollo de la vida misma. Schopenhauer concluye su análisis sobre la vida, con un extenso ensayo en el que establece una analogía entre cada etapa de la existencia humana y los planetas del sistema solar. Escribió esta última sección en la vejez, ofreciendo una reflexión estructurada sobre el desarrollo de la vida y los desafíos inherentes a cada fase. Iniciamos, como es lógico, por el principio, el nacimiento y la infancia, representados por el primer planeta en órbita alrededor del Sol, Mercurio. Durante la infancia, aproximadamente a los 10 años, la experiencia vital se encuentra en una fase caracterizada por la adaptabilidad, la rapidez en el aprendizaje y una percepción del mundo circunscrita a un entorno limitado. Schopenhauer asocia esta etapa con Mercurio, el planeta que en la mitología grecorromana está vinculado a Hermes, dios de la elocuencia y la astucia. En esta fase del desarrollo, los individuos muestran una alta receptividad a nuevos estímulos y conocimientos, respondiendo con facilidad a influencias externas y encontrando satisfacción en estímulos relativamente simples. La infancia representa un período de relativa felicidad, ya que la conciencia aún no ha sido completamente permeada por el impulso inexorable de la voluntad de vivir, la cual en etapas posteriores generará deseos y aspiraciones que introducirán inevitables tensiones en la existencia. Durante la pubertad, el individuo aún no ha sido completamente condicionado por los imperativos biológicos relacionados con la reproducción, lo que le permite experimentar un estado en el que la cognición predomina sobre los impulsos instintivos. En esta etapa, la conciencia todavía no está totalmente subordinada a la voluntad de vivir en su expresión más intensa, lo que permite una percepción del mundo menos mediada por el deseo y la carencia. Es con la pubertad que comienzan los problemas, porque nos volvemos conscientes de un deseo intenso, un anhelo profundo, un impulso arrollador, la atracción sexual. Schopenhauer escribió que la voluntad está concentrada en los genitales y que, con la pubertad y la explosión de hormonas que nuestro cuerpo nos impone, nos volvemos inmediata y aterradoramente conscientes de esta nueva realidad, una realidad dominada por la libido. En esta etapa, el segundo planeta en la sucesión simbólica propuesta por Schopenhauer adquiere relevancia, Venus. Asociada con la diosa del amor, Venus representa la influencia de los impulsos eróticos en la conducta y el pensamiento, desplazando el foco de interés desde la exploración intelectual y filosófica hacia el cumplimiento de las necesidades impuestas por la biología. A los 20 años, comienza el dominio de Venus, el amor y las mujeres toman completa posesión del individuo. Podríamos incluso afirmar que los caprichos diversos e interminables que produce el impulso sexual y los efectos que de él derivan, mantienen a las personas en un estado de locura moderada y constante mientras están bajo su influencia o, dicho de otro modo, mientras están poseídas por este demonio. El impulso sexual también es el principal responsable del deseo humano de ser social. Nos relacionamos con la sociedad para encontrar pareja, ya sea directamente cuando salimos, o indirectamente cuando tratamos de elevar nuestro estatus o ganar dinero. Por supuesto, el misántropo Schopenhauer no era un gran admirador de la sociedad, a la que veía como una colección de necios ocupados en actividades triviales como debatir sobre modas pasajeras, asistir a fiestas sin propósito, o seguir las tendencias sin reflexión. Schopenhauer creía que la soledad es el único refugio del genio, pero que, al mismo tiempo, es insoportable porque el impulso sexual nos empuja hacia otras personas. Y no es solo que de repente nos convirtamos en esclavos de la voluntad lo que hace que la pubertad sea un periodo tan difícil. A medida que crecemos, también comenzamos a diferenciarnos. Schopenhauer dice que los niños, en su mayoría, son iguales entre sí, y por ello, armonizan de manera sorprendente. En otras palabras, los niños se llevan bien. Pero en la pubertad, a medida que las diferencias entre los individuos se hacen cada vez más pronunciadas, esta armonía se vuelve más difícil, porque literalmente crecemos separados.
De esta manera, la naturaleza nos juega una cruel broma al instilar en nosotros un impulso que nos empuja hacia cosas justo en el momento en que esas cosas nos hacen más infelices. Bajo la influencia de Venus, perseguimos placeres sexuales efímeros, cosas que nos satisfacen por un breve instante antes de dejarnos desilusionados, y justo cuando las diferencias entre los individuos alcanzan su punto más agudo. La pubertad crea una división en nuestra psique, y es que el intelecto desea estar solo, quiere sumergirse en la filosofía, descifrar los misterios de la naturaleza, analizar las obras de los grandes pensadores o maravillarse con la inmensidad del cosmos. Pero, al mismo tiempo, despierta en nosotros el instinto sexual, que nos arrastra de vuelta a la tierra y sus asuntos mundanos, donde a menudo nos esperan la decepción, el aburrimiento y los pequeños sufrimientos de la vida cotidiana. Y así, llegamos a los 30 años, donde Marte rige sobre la persona, dotándola de ferocidad, fuerza, valentía, beligerancia y desafío. Schopenhauer también cree que la capacidad intelectual del ser humano alcanza su máximo potencial alrededor de los 26 años, sin embargo, el instinto sexual nos distrae de usar este poder mental en toda su extensión. Bajo la influencia de Marte, dirigimos nuestra atención a otros asuntos más allá de las mujeres. Comenzamos a avanzar en nuestras carreras, mostramos mayor interés por la cultura y, aunque la capacidad intelectual bruta comienza a declinar, acumulamos más conocimiento cultural, adquirimos experiencia de vida y, así, la pérdida de potencia cognitiva se ve compensada por un aumento en la memoria y una disminución de las distracciones. Todos estos factores alcanzan un equilibrio alrededor de los 50 años, la edad en la que, según Schopenhauer, el verdadero genio puede brillar sin estar obstaculizado por desvíos hormonales y armado con experiencia de vida y educación cultural. Antes de llegar allí, sin embargo, Schopenhauer hace una pausa en los 4 planetoides entre Marte y Júpiter, los cuales simbolizan cómo, a partir de los 40, empezamos a poner nuestra casa en orden tras haber acumulado dinero, experiencia y estatus en nuestros 30. En el cuarto decenio, estos 4 planetoides toman el control. Ceres representa la propiedad de la Tierra, Vesta simboliza el conocimiento adquirido, Palas denota la sabiduría, y Juno representa a la esposa, la dueña del hogar. A los 50, según Schopenhauer, el individuo alcanza el punto culminante de su capacidad intelectual y creativa. Es en esta etapa cuando la mente, liberada en gran medida de la influencia de los impulsos juveniles y de las distracciones del deseo, logra una claridad y profundidad sin precedentes. Esta edad, que él asocia con Júpiter, simboliza la madurez de la razón y la sabiduría que solo pueden obtenerse a través de la experiencia acumulada. En este periodo, muchas de las figuras más influyentes de la creatividad y la filosofía han producido sus obras más significativas. Un ejemplo notable es Kant, quien publicó Crítica de la Razón Pura en 1781, cuando tenía 57 años. Esta obra revolucionó la filosofía occidental, estableciendo un nuevo paradigma en la epistemología y la metafísica. Kant pasó gran parte de su vida desarrollando sus ideas, y fue en la madurez cuando logró sintetizar su pensamiento en una obra de magnitud excepcional. Cuando alcanzamos la edad de los 50 años, Júpiter gobierna. El individuo ha sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos y se siente superior a la generación presente. Sigue en pleno dominio de sus facultades, es rico en experiencia y conocimiento, y, según su individualidad y posición, ejerce autoridad sobre quienes lo rodean. Ya no quiere recibir órdenes, sino darlas. Ahora es más apto para ser un líder y un soberano en su esfera. De esta manera, Júpiter alcanza su punto más alto y con él, el hombre de 50 años, quien ha llegado a un estado de equilibrio, lejos de la influencia perturbadora de Venus y de la exuberancia juvenil de Marte. Hemos obtenido experiencia en asuntos mundanos, podemos comparar, a través de la experiencia vivida, a la generación anterior con la nueva, y, sin embargo, nuestra capacidad mental aún no ha disminuido como lo hará en la vejez. Por lo tanto, esta es la edad de la verdadera independencia. Habiéndonos asentado en nuestro papel en el mundo de acuerdo con nuestras habilidades naturales, realmente nos convertimos en dueños de nuestra propia individualidad y soberanos de nuestras almas. Pero, lamentablemente, esto no durará. A los 60, el paso del tiempo se vuelve ineludible y se manifiesta en una disminución progresiva de la vitalidad física y mental. En esta etapa, que Schopenhauer asocia con Saturno, la experiencia acumulada a lo largo de la vida se contrasta con una creciente sensación de desgaste y lentitud. Saturno, históricamente vinculado a la melancolía y a la reflexión sobre la finitud de la vida,
simboliza el peso de los años y la inevitabilidad del declive fisiológico. Al llegar a los 60 años, la percepción de la existencia se transforma radicalmente. La muerte se convierte en una realidad inminente, una certeza que impregna cada aspecto de la vida cotidiana. Como corresponde al planeta que lleva el nombre del titán del tiempo, nos volvemos intensamente conscientes de nuestra mortalidad. Inevitablemente, la vida adquiere un aspecto diferente a esta edad. Schopenhauer equipara esta fase con la de una vela que se consume lentamente, con cada día acercándose más a su extinción. La ilusión de permanencia que dominaba las primeras décadas de vida se disipa, reemplazada por una comprensión lúcida y sin adornos de la finitud humana. En este punto, el tiempo ya no es un aliado que nos permite proyectarnos hacia el futuro, sino una fuerza implacable que reduce progresivamente el lapso que nos separa del final. Sería maravilloso si pudiéramos mantener nuestro brillo juvenil y alegría hasta la vejez, y algunas personas lo logran. Pero, como deja claro una cita de Shakespeare, que menciona Schopenhauer, a menudo a esta edad la vida ya nos ha abandonado. Para evitar este destino, Schopenhauer recomienda que todos hagan de su salud su máxima prioridad. El propio Schopenhauer se mantuvo activo durante toda su vida, caminando 2 horas todos los días sin importar el clima y tomando baños fríos. Schopenhauer sería el primero en admitir que no hay nada nuevo bajo el sol, que los sabios de todas las épocas siempre han dicho lo mismo y que los necios, siempre en la mayoría, han hecho lo contrario. Así que los sabios tienen que seguir repitiéndose, solo para ser ignorados. Con la llegada de Urano, se alcanza la fase final de la existencia. En términos simbólicos, esto representa el tránsito hacia lo desconocido, lo que en el lenguaje común se describe como entrar en el cielo. Schopenhauer identificaba este momento con el dominio de la muerte, entendida no solo como el cese de la vida individual, sino como un proceso de disolución de la identidad en una realidad más amplia. Aunque no concebía una inmortalidad personal en el sentido tradicional, sí sostenía la idea de una continuidad de la voluntad, la esencia fundamental de la existencia, más allá de la desaparición del individuo. Desde un punto de vista astronómico, se podría señalar que Urano no es el último planeta del sistema solar, ni siquiera en la época de Schopenhauer, ya que Neptuno ya había sido descubierto. Sin embargo, Schopenhauer consideraba que la elección del nombre de este último planeta no había sido del todo meditada, lo que interfería con la simetría de su analogía entre las fases de la vida y los cuerpos celestes. Para él, Urano representaba el punto culminante y final de su esquema filosófico sobre el desarrollo humano. Nuestro pesimista alemán cierra su meditación sobre la vida y la muerte con una reflexión que trasciende el marco del psicoanálisis freudiano. Aunque las nociones de Eros y Tánatos, propuestas por Freud, coinciden con su pensamiento, la perspectiva de Schopenhauer es más radical en términos filosóficos. Para él, la muerte no es simplemente un instinto opuesto a la libido, sino el fundamento mismo de la existencia. La vida, tal como la conocemos, no es más que una manifestación efímera de la voluntad, que se origina en un abismo insondable y retorna a él. Esta visión cíclica de la existencia encuentra ecos en múltiples tradiciones mitológicas y filosóficas antiguas, donde la muerte y la vida no son opuestos absolutos, sino fases de un mismo proceso. Todo proviene de Orcus, la morada de los muertos en la mitología romana, y todo lo que ahora está vivo ya ha pasado por ese reino. Sin embargo, la estructura de la realidad sigue siendo un enigma. Si el individuo lograra comprender el mecanismo oculto que rige esta transmutación continua entre vida y muerte, toda la existencia se revelaría en su totalidad. El filósofo lamentó que el nombre de Neptuno rompiera la armonía de su esquema, pero cabe preguntarse si, de haber vivido lo suficiente para presenciar el descubrimiento y la denominación de Plutón, habría encontrado en ello un cierre satisfactorio. Plutón, el dios del inframundo, habría proporcionado la conclusión simbólica adecuada a su visión de la existencia, un destino inevitable que no solo marca el final del ciclo vital, sino que confirma la estructura misma del universo como un flujo continuo entre la existencia y la nada. Como aprendemos de nuestro pesimista alemán en Parerga y Paralipómena. La primera mitad de la vida nos da el texto, la segunda, el comentario sobre él.